Le damos la bienvenida a Atelier, este programa de arte y cultura que podrán ver por el canal Art Gallery TV MDQ. Somos Mariel Álvarez, Linnea Ferraudo, Álvarez Ferraudo, Gestión Cultural, y hoy tenemos la alegría de encontrarnos con la artista marplatense Silvina Mendiondo. Hola, muchas bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por recibirnos en tu casa. Placer. Bueno, qué gusta, Silvina, este encuentro. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Tu padre fue médico del niño, compartían tantos gustos como pasiones. Y hablando de esas pasiones, queremos que nos cuentes cómo nace tu pasión por el arte y qué influencia ha tenido tu padre en ella. Bueno, yo creo que nacemos artistas. Los niños son grandes artistas, pequeños artistas. Y a mí de chica siempre me gustó mucho dibujar. De hecho, papá era un gran dibujante de la figura humana, del cuerpo humano, porque también lo necesitaba. Claro. Como de alguna manera un dibujo anatómico. Sí. Entonces vos lo veías siempre dibujando, por supuesto, cabezas abiertas, cerebros, claro. Y todo eso. De alguna manera a mí también me alimentó mi imaginación. Porque, bueno, yo cuando era chica vivía en esta casa, nos vivimos a vivir a los 4 años, y el escritorio de mi papá era ese cuarto que está allá. Y él sobre el escritorio tenía una calavera que decía, fui lo que eres, serás lo que soy. Y entonces, en mi universo infantil, empezó también a despertar curiosidad, ¿no? Todo ese mundo de mi papá, de ese, como neurólogo, neurocirujano, ese mundo enigmático del encéfalo, el misterio, los libros de neuroanatomía, en donde veías los dibujos de Santiago Ramón y Cajal, esos árboles, esas sinapsis, esas neuronas, que él las llamaba las mariposas del alma. Decía que Ramón y Cajal también era un gran dibujante, y de hecho sus primeros dibujos dieron origen a las neurociencias, porque fue el que empezó a dibujar las neuronas, las sinapsis, y parecían árboles, eran todas ramificaciones. Que bueno, con el tiempo no me quiero dispersar, pero bueno, él hablaba de las mariposas del alma y dice que en el vergel de la sustancia gris, él descubrió las maravillosas mariposas del alma, que en algún momento van a dar respuesta a muchos de los misterios de la vida. Y vos ves ahora cómo las neurociencias y los avances tecnológicos y todo fueron dando respuesta a muchas preguntas, no quiero decir todo porque seguimos en una caja negra, pero sí despertó un interés y una conciencia también del laboratorio que nosotros tenemos acá. Es un laboratorio del alma en donde las neuronas, las sinapsis, los neurotransmisores, qué sé yo, decir, bueno, si hago algo bueno, se levanta mi endorfina. Si tengo mucho estrés, tengo un exceso, claro, se baja la serotonina. Claro, entonces empezamos a tener conciencia de eso y, bueno, pero volviendo a los orígenes, siempre ese universo de mi papá, sus historias, sus cuentos, la vida, la muerte, son cuentos que se complementan, ¿no? Que existe la vida porque existe la muerte, que existe la luz porque existe la oscuridad. De hecho, siempre ese tema de los complementarios, de los opuestos, me interesó, como la ciencia y el arte en cierta forma se empezaron a unir en mi vida. Y bueno, todo eso fue conformando este universo para mí del arte como parte de mi vida y buscando no dar respuestas, sino de alguna manera habitando el misterio. Y eso me lleva a que no tenga fin. Muchas veces me dicen, por ejemplo, no, pero vos tenés que salir de este camino, porque se te convirtió en una obstinación. Y yo digo, bueno, pero lean el libro de Hermann Hesse, Obstinación, que es la mejor virtud que tiene. Y yo siento que de alguna manera se convirtió en una virtud también ser obstinada. Y de hecho seguir indagando y profundizando tanto en filosofía como en neurociencias, estudié neuropsico, como que hizo educación, como que también llevarlo a la educación, me interesa, sí, y me apasiona. Te crea inquietudes, ¿no? Me crea inquietudes, sí. Después lo vas llevando a todo en tu vida, porque en realidad
Por ejemplo, para mí la familia es la célula, también la pequeña neuronita, que da origen a este árbol de la vida, donde sus raíces, que pueden ser todos nuestros ancestros, todas las personas, dan vida a un árbol con un tronco y unas ramas, y donde anidan nuestros hijos, nuestros seres queridos, y se va construyendo esa metáfora de la vida. Es una metáfora en realidad. Y para mí, bueno, eso lo voy llevando a la mesa familiar, lo voy llevando también al mantel familiar. Vos definís a la pintura como una especie de sanación. Y allí aparecen las sinapsis que se vinculan con lo colectivo por un lado y con lo íntimo por el otro. ¿Cómo lográs traducir ese proceso neurológico en un lenguaje visual que tenga esa carga poética? Bueno, yo en realidad quizás no busco un poder, es como la sensación que tengo al hacerlo, es un poco como si vuelvo al arte rupestre. Y digo, el arte como un acto mágico, en cierta forma mágico, religioso, como decían, en donde el hecho de plasmar la imagen hace que se construya una realidad. Y ellos dibujaban los animales para tener éxito en las cacerías. De alguna manera, cuando yo voy haciendo el arte, siento como ese acto mágico en donde logro que sea realidad lo que yo siento, lo que yo pienso y mis emociones. Y de alguna manera, si me enfoco en pensar, en proteger, en generar unión, en esas sinapsis que se unen, y voy imaginando y voy sintiendo que forman parte de todo eso, las personas, los seres, de alguna manera hago un acto de sanación y que quizás también tiene que ver con los orígenes en donde la medicina, la sanación, el curar tuvo que ver con mi ADN de alguna manera, ¿no? Claro. Están mis células en mi ADN. Y eso genético se va trasladando a lo epigenético que de alguna manera uno construye lo epigenético con la vida, con las elecciones, y se va conformando el ser, la personalidad y el universo propio, ¿no? Lo interesante es que tu sanación provoca también en los demás el mismo efecto. Eso es lo llamativo, ¿no? de tu arte. Bueno, gracias. Gracias. Quizás a veces uno cuando hace algo lo hace pensando en los demás sin duda, porque somos seres sociales, tenemos el instinto gregario que nos hace ser con el otro y no podemos ser sin el otro. Somos seres sociales y somos seres del universo. O sea, hay algo a mí maravilloso que también me conecta mucho, es el tema de ver cómo el cuerpo humano, nuestro ser, nuestro cuerpo, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, es tan parecido a lo que es la naturaleza, a lo que es el universo, con sus 7 leyes de lo que es abajo es arriba, y vos ves como ese árbol, nosotros somos como un árbol, están los pulmones, está el cerebro, está en cada órgano, en la placenta, es un árbol maravilloso. Ahora que voy a ser abuela de nuevo, estoy muy conectada con el tema ese de la placenta de nuevo, ¿no? Y cuando dibujo una placenta, empieza a aparecer, es como un árbol que cobija ese ser único e irrepetible que está creciendo en ese útero, ¿no? Y lo alimenta y lo cuida. ¿Sabes que en los países nórdicos dejan la placenta unos 30-35 minutos conectado a ese niño, esa niña que se conecta en el pecho con su mamá, y luego esa placenta la ofrecen para que uno la vea, y muchos de los lo llevan para plasmarlo en una obra plástica. Que Manuela, mi hija, cuando vio su placenta, se la pidió al médico. Sí. Y después ella la plasmó en un papel
era increíble, porque aparte hasta los colores son maravillosos, porque son fosforescentes. ¡Wow! Es increíble, es el primer árbol de nuestra vida, junto con el cordón, que es nuestra primer conexión con el universo, y el ombligo es nuestra primer cicatriz también. Sí. Pero bueno, Manuela la plasmó, la fotografió, y después la enterró y plantaron un árbol en el centro. Pero muy maravilloso el tema de la naturaleza y la conexión con el universo, ¿no? Sentir esa conexión con que somos parte del todo. Y eso también nos expande y nos hace como infinitos y eternos. Tener otra responsabilidad, ¿no? También tener una responsabilidad muy grande con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Claro, eso es eso. Y ahí tiene que ver también un poco la elección de tus materiales, porque sabemos que tus obras, como todas las artistas, se fue perfeccionando con el tiempo sin perder el sello, porque el sello Mendiondo está ahí, ¿no es cierto?, presente. Tu obra se caracteriza por tener técnicas mixtas. La pregunta es cómo elegís esos materiales que están muchas veces vinculados con la naturaleza, cómo elegís para cada proyecto y cómo influye en la naturaleza esa elección que haces. Bueno, pienso que sin duda todo está conectado, es una sinapsis en todo sentido. A veces la elección de los materiales o la elección de llevar la pintura a una instalación o a un objeto también tiene que ver con algo de esa magia que tiene lo que uno no busca sino que uno encuentra, ¿no? Quizás el árbol siempre está presente como el símbolo de la vida, como el árbol es algo tan maravilloso en sus raíces, en su tronco, en sus ramas, en sus alas. En cierta forma, el árbol es un símbolo muy fuerte en mi obra, desde lo pictórico, desde el dibujo, desde pensarlo como, en todo sentido, una protección. Y en cierta forma, cuando yo veo una raíz, o encuentro una rama, o encuentro la mesa que está hecha de un árbol y es de madera, y digo, wow, esto fue un árbol y ahora a mí me sostiene en su alimento, y entonces me gusta de alguna manera que quede su impronta en un mantel y la dibujo a esa mesa que forma parte de mi vida. Claro, ¿no? Y que allí comen, allí brinda el alimento, me habla de las relaciones sociales, de quién estuvo, de esas cosas de la función de la madre en una mesa familiar, sirviendo y mimando con un alimento, la naturaleza que también nos está dando a nosotros ese alimento, y hay un cierto ritual de agradecimiento en cada momento que pongo la mesa. Por eso surgieron esto de los platos con las semillas, la tierra, los elementos, el agua, que estén presentes esos elementos en una mesa, y es un ritual también, que lo digo. En tu universo personal vemos cómo se establece ese juego temático donde aparece tu familia, la maternidad. Sabemos que de tus 4 hijos, algunos están ligados al quehacer artístico y que hiciste una importante muestra con tu compañero de vida, el arquitecto Pablo Gil. ¿Podés contarnos algo sobre ese mundo familiar, ese enjambre familiar? Sí, es un enjambre, una colmena. Sí, yo creo que el arte siempre, para mis hijos, fue un camino. No les quedó otra porque siempre comían pintura, más o menos. ¿No? Sacábamos el taller y venía la mesa de la comida. Eso, de alguna manera, lo mamaron y lo tienen como una manera de vivir, quizás demasiado sensible, como me dicen ellos. Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo de que es un camino que sí los pone continuamente en el lugar de estar en carne viva con lo que sucede, también
buscar en esta sociedad individualista, conformar colectivos y gente que te acompañe, de todas maneras siempre hay muchísimo. Y ellos de alguna manera siempre, porque todos se dedicaron al arte, los cuatro. Julián es arquitecto como Pablo, después Manuela estudió fotografía y diseño industrial y también medios audiovisuales, estuvo por ese lado. Lucrecia después estudió el profesorado de arte, sí. Y Joaquina, que si bien estudió sociología, casi por recibirse, me falta eso, está dedicada a la música también. Entonces todos se sintieron muy influenciados sin querer, porque no es que uno, yo digo, yo vengo del mundo de la ciencia y en cierta forma, yo le decía que era como la oveja negra cuando decidí empezar a estudiar arte y dedicarme al arte. Estudiaste la Malardo. Estudié la Malardo, la adoro la Malardo. Y a mí me abrió un universo en la vida increíble y que después, por supuesto, se fue conectando con mis raíces también. Y eso me encantó porque también eso me hizo sentir con mi papá y con mi mamá un vínculo diferente, de mucho, un feedback constante, ¿no? De hecho, mi papá después estudió filosofía y también siempre uno, es increíble como, así como nosotros a nuestros hijos les damos herramientas, también ellos son grandes maestros y mis viejos me lo han dicho, como que también eso, ¿no? Sí, se continúa alimentarnos, nutrirnos. Contanos la muestra que hiciste con Pablo. Pablo Gil es arquitecto, mi compañero de vida, le encanta la escultura y trabaja mucho con la madera. Su pasión es la madera y toda su obra tiene mucho que ver con esto de la naturaleza y también de la arquitectura. Cómo se fusiona quizás un material como puede ser el cemento con la madera, lo que está en una obra con lo que está en la naturaleza. De hecho, trabaja mucho con cortezas, con troncos, y en esa fusión, y en esto de que este era el nido, bueno, vamos a hacer una muestra que se llamó Nido, que nació en este nido, y entonces hicimos una muestra acá en casa, muy linda. Después entonces, de Cabrales nos invitaron a hacer una muestra allá, en diciembre. Y bueno, ahí nació donde anidan las emociones, como que también tenía que ver con eso, de poder transmitir lo que nosotros sentíamos desde nuestro pequeño nido, desde la cultura, desde la pintura, desde el dibujo, desde la arquitectura. Pero bueno, fue una experiencia muy linda que ahora dio origen a que en este espacio vengan con artistas con sus obras o vengan los que quieran venir a darme una charla, que ya nos estamos juntando, a charlar de la vida. Muy bueno. Sí. Muy bueno, es interesante. Está bueno. Sí. Hace falta. Hace falta. Sí, totalmente. Y entonces, bueno, vamos compartiendo nuestras inquietudes, nuestro quehacer artístico, lo de abrirse. ¿Cómo hacen para invitar a la gente? ¿Se pueden comunicar con vos a través de tu Instagram? Silvina.Mendioto, sí, para que te sigan. Sí. Y ahí pueden escribirte también. Y ahí me pueden escribir. Silvina, tu esencia y tu sensibilidad se ha visto reflejada en muchos proyectos y acciones que tienen que ver con los sectores más vulnerables. ¿Cuáles fueron esos proyectos y cómo puedes evaluarlos? Yo creo que el arte es una herramienta impresionante para modificar la sociedad, así como nos modifica a nosotros como personas, también es una herramienta de transformación social maravillosa, porque al compartirlo se transforma al otro, ¿no? Siempre a lo largo de la historia del arte hasta se adelantó a los cambios sociales, mostrando algo que quizás los seres de la misma sociedad no veían. Y en esos sismos, a veces acelerados y a veces más lentos, fue acompañando grandes cambios sociales.
Yo creo que ahora, inevitablemente también, la inteligencia artificial, la computadora, todo hace que nuestra mente se vaya acomodando a sus cambios sociales. Y el artista refleja todo eso. Muchos artistas entran dentro de lo que es la inteligencia artificial, la utilizan. A mí me cuesta un poco porque me gusta lo manual, lo analógico, hasta la fotografía analógica, ¿viste? Pero sí me interesa también lo que está provocando. Y desde ese lugar creo que siempre quiero de alguna manera poder reflexionar, ¿no? Cuando uno reflexiona se espeja, ¿no? Y tiene esas neuronas espejas que hace que nos generemos una empatía con todo lo que sucede con nosotros. Y a mí me parece, mira, cuando estábamos estudiando en la Malarro, yo conocí a una gran persona y una gran amiga, Cecilia Hitler, y con la que nos acompañamos desde siempre. Pusimos nuestro primer taller, Dada, acá enfrente, Dada, que hicimos una fiesta de inauguración acá en esta casa, pusimos una alfombra roja que nos comunicaba con el taller, bueno, hicimos una locura. Que ahí me voy siempre por las ramas porque me vienen tantas cosas a la memoria, viste que... pero bueno, fue muy genial porque mi papá tenía un mapamundi, que se le había partido al medio. Entonces yo le dije, sí, papá, ¿me regalas el mapamundi? Sí, me dice, no sabía nunca, ¿qué lo iba a usar? Bueno, la cuestión es que esa noche hacíamos la fiesta y yo había hecho 2 pechos de senos en la puerta sobre un bastidor, que eran el alimento del mundo, ¿viste? Del mundo patriarcal. Entonces viene papá de la clínica y estaba lleno de artistas acá, colgando obra, música, una locura total. Entonces viene papá de la clínica, ¿viste? Con su andar así, meditando, todo. De repente ve su mapamundi, ahí en la entrada. Y entra y lleno de artistas, ¿viste? Que en su mundo era como, ¿dónde están metidas? Pero bueno, esa fue la inauguración. Y en este ver el arte como eso, como una transformación, ¿no? Como, wow, de repente veo un mundo que yo no conocía, de repente me abre cosas que no pensaba. Y con Ceci presentamos un proyecto, empezamos a trabajar en los barrios, en el barrio Las Heras, en Villa Primera, por nuestra cuenta íbamos con papel, lápiz, crayones, y en el playón del barrio empezamos a dar clases. Y bueno, en ese momento estaba el de Ortiz, el secretario de Cultura, y como a veces sostener en el tiempo las cosas requiere de un apoyo económico y de cierta forma. Bueno, entonces le presentamos un proyecto que era Arte y Juego en los barrios. Y nos apoyó. Después hizo cultura en zapatillas, en la época de Marán. Marán. El arte es una herramienta de transformación social importante. Y vos ves que genera realmente en todos cambia y modifica el mundo. Sí, grandes transformaciones. Sí, grandes transformaciones. Siendo egresada de la Escuela Malarro y después de haber estudiado con una gran maestra, bueno, que ya la nombramos hoy, a Marta Porreta, entre otros, y dirigido un espacio pedagógico, ¿qué recomendarías a quienes recién se están lanzando al mundo artístico? Difícil recomendar, pero bueno. Sí, porque siempre es algo muy subjetivo, ¿no? Yo puedo decir que para mí la Escuela Martín Malarro fue un momento de mi vida maravilloso. Lo viví, lo experimenté desde lo social, desde mi formación también como docente, como artista, y después está la búsqueda de cada uno, ¿no? De ir encontrando en el camino, cuando uno está abierto a que suceda, sucede. Y a mí me pasó de encontrar gente maravillosa en el camino de
del arte. Por ejemplo, también con Cecilia, con Daniel Becertolube, con María Femín, formé parte del Fondo Internacional de Arte Contemporáneo, que fue una movida que se hizo en Mar del Plata increíble, que vinieron acá artistas como Cuitca, como gente de afuera, que ahora no me acuerdo los nombres, pero se hicieron residencias de artistas súper interesantes a nivel internacional. Así que bueno, todo eso, el Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Trama, siempre había un apoyo importante, aparte de que Daniel Becertolube y Mario y Ceci eran de gestores, la verdad que se pudo hacer. Y ahora, no sé, y ahora está difícil. Ahora está muy difícil. A pesar de que hay convocatorias y todo. Relacionado con eso, la pregunta que te íbamos a hacer es ¿cómo ves hoy el panorama actual marplatense y el panorama global? Bueno, sabemos que la cabeza de un país, sus políticas culturales ayudan a que también el arte ocupe un espacio dentro de lo que es la política o dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Y que sentir ese apoyo por parte del Estado me parece fundamental, que haya espacios en donde exponer, que haya un reconocimiento de los artistas. Creo que en este momento es un reflejo el arte de lo que es el mundo y de lo que es nuestro país. No escapamos a esa realidad. Sin embargo, como el artista siempre es transgresor, busca romper todas esas estructuras y no se deja tampoco, de alguna manera, amilanar, deprimir, ¿no? Y al contrario, yo creo que saca fuerzas para seguir haciendo. Creo que hasta los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, el artista cuando más presión tenía o más difícil se le hacía, más creativo se fue. Arte y resistencia. Siempre decía rebelión. Es la rebelión. Siempre decía, claro, por ejemplo, no sé, hasta en Grecia, en el siglo de oro de Pericles, y ese mundo perfecto que existía la tragedia griega, como algo para no buscar movilizar también al ser humano y mantenerlo vivo, que no nos quedemos en la opresión. Algo que me pasó a mí en la pandemia, que fue un momento también de mucha reflexión y de mucho análisis, y escribía como un diario de lo que me iba pasando, de mis emociones, sí. y yo sentía que había una emoción que era el miedo. El miedo estaba presente. Pero si yo al miedo le sumo la aceptación, que es otro tipo de emoción secundaria, ¿qué pasa? Resultado, sometimiento. Entonces, de alguna manera, nosotros que ahora en este momento estamos invadidos por el miedo, porque viene un bombardeo, nos bombardean con noticias en donde tanto lo que está pasando en la ciudad, todo lo que está pasando en el país, todo lo que está pasando en el mundo, y todo eso va conformando, porque no hay mejor manera de someter a una sociedad con el miedo. Si vos con esto de divide y reinarás, y provoca miedo y reinarás. Entonces, es una manera de someternos. Y yo creo que, bueno, está en nosotros no aceptarlo. Tal cual. Y además, viste que en los momentos de mayores crisis es cuando surgen los proyectos más creativos, me parece a mí, ¿no? Porque vos tenés que desmenuzar y pensar qué hago yo en este momento en que está todo mal para salir de esta situación, ¿no? Sin duda. Yo creo que tiene que ver con ese instinto de conservación que tienen los seres humanos. Yo creo que sí. Que cuando sabemos que, no sé, es apocalíptico todo, nuestra esencia hay que inventar. Algo hay que inventar. Y hay que hacer.
nos pone en movimiento también. Las grandes crisis han provocado grandes cambios. Sí, claro. Eso es lo que yo creo que ahora va a pasar. Eso me parece que es lo más interesante de los malos momentos, sí. ¿No? Que sentimos, que pasamos, que sufrimos a todo nivel, ¿no? Sí. No solo internamente, no cada uno desde su lugar, sino todo lo que está pasando alrededor. No, sí, la salida colectiva, sin duda. La salida colectiva, sin duda. Sí. Bueno, esto que nos pasa ahora, esto que nos pasa ahora, a Mariel y a mí, de meternos en un proyecto que hubiera escapado hace un tiempo a todas nuestras posibilidades, como es esto, este programa, digamos, este nuevo programa, es un poco, ¿no? En un momento en que parece que todo está todo negro, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a poner un poquito de luz en algún rinconcito, sí. Y que le haga bien a alguien. No importa si son 1 o son 100, pero si con hacerle bien a alguien cuando está viendo esto y está escuchando a los artistas, un poco ofrecer, ¿no? Lo que tienen adentro, que es lo que intentamos nosotras, ¿no? Que su experiencia, claro, sus vidas, seguro, y proyectos, sobre todo otra visión, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es sanador también. Yo creo que es muy sanador y también es una unión, ¿no? Porque estos pequeños nodos que se van uniendo y van formando esta red, sí. Que realmente es fundamental para la contención. Es de contención. Y bueno, y ustedes en la gestión siempre tuvieron esa búsqueda también de generar redes, de generar conciencia, de tener una mirada social en cada propuesta, que nos fue uniendo a muchos artistas que no nos conocíamos a lo largo de muchos años. Y eso es lo más lindo, creo que lo que nosotras más disfrutamos, ¿no? ¿Estás trabajando en algún proyecto ahora? ¿O te ha quedado algo pendiente para más adelante? ¿Qué sería? Bueno, ahora estoy trabajando, por un lado, en dar a este espacio también, bueno, como taller. Claro. Yo siempre di clases, de hecho, el taller que ahora les voy a mostrar siempre fue el taller donde daba clases para chicos, desde que me mudé acá en el año 99. Y la casa en eso, por eso como proyecto ahora, está apareciendo mucho en la imagen la casa. Entonces ahora estoy en un momento en que estoy tomando huellas de cada espacio, desde lo fotográfico, de hacer frottage, que forma parte de la obra. Entonces esas texturas, esas cicatrices que tiene el piso, que tiene un mueble, me hablan de mi vida, quizás porque con la edad uno se va también como mirando desde cuando era niña y todo lo vivido. Como ahora tengo tiempo quizás de hacer ese viaje a los orígenes y la casa tiene, yo digo, por algo quizás estoy viviendo acá, en una casa que fue mi nido de chica y que ahora sigue siéndolo. Desde, no sé, te digo, por ejemplo, mi papá cuando era rector de la universidad, nos tirotearon la casa, nosotros tuvimos que ir, y están las huellas de esos tiros en las puertas, en las ventanas. Entonces también tomar esas huellas que fueron cicatrices de la vida y que fueron de alguna manera dibujando mi vida también, ¿no? Y bueno, por ese lado ese es un proyecto de hacerle un homenaje a la casa. Y en ese homenaje a la casa también están las nuevas generaciones, el hecho de lo que viene, la familia, su historia, el árbol como símbolo, la mesa como metáfora. Y bueno, ese es el nuevo proyecto en el que vengo trabajando desde hace un tiempo, pero que ahora le quiero dar a esta casa ese homenaje y volver a hacer una muestra acá en casa,
contando un poco toda su historia. Y estoy haciendo unos libros de artistas, fotolibros, bueno, eso, como contando y buscando e investigando todo lo que pasó. Porque esta casa fue antiguamente, en sus orígenes, y el que la construyó fue el Holmer, el padre de Elena Holmer. Mira. Con su mujer Ernestina, hicieron el anuncio de Holmer, hicieron esta casa en el año 43 y después la compraron mis padres. Pero bueno, yo digo, qué increíble en esto de como las historias a veces tienen un hilo conductor y hay algo que siempre le une, que Holmer pierde una hija en la época del proceso. Elena Holmer, Sí. ¿no? Y en cierta forma, papá siempre fue muy peronista, muy militante, una persona de un gran compromiso social también, no solo desde la medicina, sino desde la política, ¿no? Y bueno, y en esta casa, de alguna manera, el alma de esas personas está presente, en los objetos, en las puertas, en sus ventanas, en sus paredes, en la escalera. Entonces, bueno, quizás quiero contar esa historia de la casa, escribirla, y la estoy escribiendo así con... A 50 años del golpe cívico-militar que nos atraviesa en este momento, de poder abrir un espacio así de reflexión, de mirada, sería muy, muy interesante. Sembrar pañuelos, diría la sabana. Así es. Sembrando memoria. Bueno, si bien es un gusto estar acá con vos, visitarte, que nos abras las puertas de tu nido. Ahora vamos a recorrer con las cámaras los distintos espacios para llevar a la gente un poquito más de esos rinconcitos. Te agradecemos tu gentileza, te agradecemos tu café, tu amabilidad y tu amorosidad de siempre, ese contacto con la naturaleza, ese mensaje, ¿no? de contactarnos con la naturaleza que son nuestras raíces. A cerrar el programa Atelier, como dijimos antes, que lo podemos ver por el canal de YouTube Art Gallery TV MDQ. Suscríbanse al canal para ver todos los programas. Escríbanos si quieren tener alguna participación, si desean hacernos sugerencias. Estamos abiertas a todas las críticas constructivas. Por hoy, sí, solo constructivas. Sí. Por hoy nos despedimos y bueno, los esperamos en próximas participaciones. Silvina Mendiando, gracias. Somos Mariel Álvarez, Liliana Ferraudo, Álvarez Ferraudo, Gestión Cultural. Hasta la próxima. Hola, estamos en el programa Atelier desde Estambul para el canal Art Gallery TV MDQ y hoy visitaremos el Palacio Azul o Sultan Ahmed. Bueno, estamos en la muestra de Luciana Colachi, el cierre de la muestra acá en Espacio Cova, lindísima por otra parte. Contanos un poco cómo es esto tuyo de la arpillera, tan interesante. Bueno, esta muestra se fue armando como se suelen armarse las muestras en un taller. En un principio la arpillera iba a ser uno de los materiales que iba a estar en los soportes, que en este caso son papel, y después me fui copando con el material y me pasó que eran piezas grandes, son 10 piezas, pues son 10 paneles en la sala principal, y en el taller empecé a desplegar la arpillera que iba a estar adentro, y me empezó a gustar que estuviera afuera. Bien. Entonces terminó siendo también un soporte del papel, y después, bueno, un poco la búsqueda y el rebusque de cómo, porque no había hecho obra tan blanda de alguna manera, sobre tela,
habitualmente yo pinto sobre madera. Sí. Así que bueno, me encontré con un mundo sin dureza, digamos. Sí, Así y que, bueno, diferente al que estás acostumbrada a manejar, ¿no? sí, porque bueno, el papel ya no es algo que yo use tanto y se sumó además la tela detrás como sostén y a la vez, bueno, esto que es todo blando. Sí, sí. Así ¿Y qué que respuesta tuviste de la gente que ha venido, que es mucha? sí, pasó mucha gente, el espacio es muy lindo. El espacio es precioso. Sí, Sí. es interesante también que se abre un poco al mundo de los arquitectos también, porque Sí. está vinculado con el Colegio de Arquitectos. Así que bueno, la repercusión buena, gustó, me dicen que hay mucho color, que esto que está cerquita de lo textil también está bueno. Sí, está bueno. Sí, Hay si toda- bien sí, es la línea que vengo trabajando. Exacto. Bueno, como pequeños cambios que aparecen con la Claro, experimentación. muy interesante, por otra Bueno, parte, es gracias. interesante. Bueno. Y bueno, te deseamos que Gracias. éxitos con tus obras y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Te No, a agradecemos ustedes. este ratito con vos. Bueno, gracias. Al contrario, tendremos una charla más, Sí, más larga en el taller. en el Los espero en el taller. Sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy.